Pensemos un momento en la electricidad. Es invisible, ¿verdad? Silenciosa. Está por todas partes, en cada rincón de nuestra vida. Pero esa misma fuerza que nos permite encender una luz, bueno, resulta que en una fracción de segundo puede volverse increíblemente peligrosa. Así que hoy vamos a meternos de lleno con las 5 reglas de oro de la seguridad eléctrica. Y ojo, no es un tema menor, es un protocolo que, literalmente, puede salvar vidas. Y esta frase, que de hecho sale directo de los manuales de seguridad, lo resume todo a la perfección. La clave no es tenerle miedo a la electricidad, para nada. Se trata de entenderla, de respetarla y de usar los procedimientos que ya sabemos que funcionan para mantenerla bajo control. Muy bien. Entonces, para entender por qué estas reglas son tan cruciales, primero tenemos que entender bien a qué nos enfrentamos. Y es que aquí el peligro es invisible. No se ve, no se oye, pero ataca en un instante. A ver, tratemos de imaginar esto por un segundo. Alguien toca un cable con corriente. El cerebro manda la orden, grita, suelta, pero los músculos simplemente no responden. La electricidad lo que hace es secuestrar el sistema nervioso. Provoca una contracción tan fuerte y sostenida que la persona no puede soltarse. Este efecto se llama tetanización. Y es terrible porque al prolongar el contacto, el daño se vuelve cada vez peor. Y si hablamos de peligro, llegamos a la principal causa de muerte por choque eléctrico en casa, la fibrilación ventricular. Esto no es un susto, no es un calambre, es el caos absoluto en el corazón. La corriente eléctrica desordena por completo el ritmo cardíaco. Las fibras del corazón, en vez de bombear sangre al unísono, se quedan como temblando, sin hacer nada útil. Y el resultado, lamentablemente, es un paro cardíaco casi instantáneo. Y aquí es donde todo se pone en perspectiva. Miremos este número, 30 miliamperios. Para que tengamos una idea, es una corriente tan pero tan pequeña que ni siquiera alcanzaría para prender un foquito LED de los modernos. Sin embargo, esa cantidad diminuta, si tiene la mala suerte de pasar por el pecho, es más que suficiente para provocar esa fibrilación ventricular de la que hablábamos. Es un recordatorio brutal de que el peligro real no es cuánta corriente, sino por dónde pasa. Esto nos lleva a algo súper importante. El daño que hace la electricidad no depende solo del voltaje, como muchos creen. Es más bien como una tormenta perfecta de 4 factores clave. Primero, la intensidad, o sea, cuánta corriente está pasando. Segundo, el tiempo de contacto. Cada milisegundo es crítico, sobre todo si la persona no se puede soltar. Tercero, el recorrido que hace la corriente por el cuerpo. Si atraviesa el pecho, el peligro se dispara. Y por último, la propia condición del cuerpo. Algo tan simple como estar con la piel húmeda o descalzo puede cambiarlo todo y convertir un pequeño susto en una verdadera tragedia. Bueno, ya que entendimos bien el riesgo, hablemos de la solución. La buena noticia es que existe un procedimiento, un método universal, una secuencia probada que si se sigue al pie de la letra, evita accidentes. Son las famosas 5 reglas de oro. Y aquí las tenemos en su secuencia exacta. Hay que verlas como capas de seguridad, donde una refuerza a la otra. Desconectar por completo, luego bloquear para que nadie reconecte. Después verificar que de verdad no hay tensión, poner a tierra y finalmente señalizar. Y algo que es fundamental recordar, el orden no es negociable. Saltarse un paso o hacerlo en otro orden, es como no hacer nada. Invalida todo el proceso. La primera regla parece la más obvia de todas, pero tiene su truco. Desconectar completamente significa cortar todas las posibles fuentes de energía. No basta con bajar el interruptor principal. Hay que pensar, por ejemplo, en generadores de respaldo, en baterías de emergencia, incluso en otras líneas que puedan estar alimentando ese mismo circuito. El corte tiene que ser total y, si es posible, visible. Ahora, la segunda regla, que es básicamente el seguro de la primera. Porque, de nada sirve desconectar si alguien, por error o porque no sabe, llega y vuelve a subir el interruptor. Por eso el bloqueo es fundamental. Hablamos de usar candados, trabas especiales, lo que sea necesario para que sea físicamente imposible reconectar la energía. Y por supuesto, acompañarlo de un cartel bien claro. No conectar. Hay gente trabajando. Y aquí llega el momento de la verdad. La regla que se basa en el principio de nunca asumir nada. Jamás, bajo ninguna circunstancia se debe dar por hecho que un circuito no tiene corriente. La tercera regla es clara.
hay que verificar la ausencia de tensión. Y no a ojo, sino con los instrumentos correctos, como un detector de voltaje, en todos y cada uno de los cables. Exacto. Esta imagen lo ilustra a la perfección. Usar un detector de voltaje no es una formalidad ni un paso opcional. Es una acción crítica para la seguridad. Antes de que una mano toque cualquier cosa, ese aparato tiene que confirmar que ahí no hay peligro. Es la última barrera de seguridad antes de empezar a trabajar. Esta cuarta regla es, digamos, la póliza de seguro contra los imprevistos. Una vez que ya verificamos que no hay tensión, se conecta el circuito a tierra. ¿Y para qué? Bueno, para protegerse de una energización accidental. Imaginen que cae un rayo cerca o que otra línea entra en contacto. Si por alguna razón el circuito se vuelve a energizar de golpe, esa corriente se va a ir directo a tierra en lugar de pasar por el cuerpo de la persona que está trabajando ahí. Y por último, la seguridad no es solo para quien está con las herramientas en la mano, sino para todos los que están cerca. La quinta y última regla es proteger y señalizar la zona de trabajo. Esto significa poner barreras, conos, cintas de peligro, todo lo necesario para que nadie que no tenga que estar ahí entre por accidente al área de riesgo. Un cartel como este es el ejemplo perfecto. No es una sugerencia, no es un adorno. Es una barrera de comunicación fundamental. Dice peligro de muerte de la forma más directa posible, y con eso protege tanto al personal como a cualquier persona que pase por ahí. Es el cierre de todo este proceso de seguridad. Ahora bien, además de estas reglas que aplicamos manualmente, las instalaciones eléctricas de hoy en día tienen sus propios sistemas de protección automáticos. Son como unos guardianes que están ahí, vigilando en silencio todo el tiempo para cuidarnos. Y aquí es clave que entendamos la diferencia entre dos de estos guardianes. Pensemos así, el interruptor diferencial está para proteger a las personas. Es increíblemente sensible. Si detecta la más mínima fuga de corriente, como la que pasaría a través de un cuerpo humano, ¡pum!, corta la luz al instante. Por otro lado, el interruptor termomagnético protege a los equipos y los cables. Su trabajo es evitar sobrecargas o cortocircuitos que puedan causar un incendio. Resumiendo, uno salva vidas, el otro salva la instalación. Claro que ninguna de estas protecciones funciona bien si no hay una buena puesta a tierra. La física detrás de esto es muy sencilla. La electricidad es floja, siempre busca el camino con menos resistencia. Y como se ve en este diagrama, la puesta a tierra le da un camino súper fácil, un atajo directo para irse a la tierra en caso de una falla. Así, la corriente prefiere ese camino y no el mucho más complicado que sería atravesar un cuerpo humano. Bien, ya hemos hablado de reglas, de procedimientos, de aparatos, pero la verdadera seguridad es algo más profundo. Se trata de crear una mentalidad, una verdadera cultura de la prevención. Entonces, si tuviéramos que resumir todo en unas pocas ideas clave, ¿cuáles serían? Primero, la electricidad mata en silencio y no da segundas oportunidades. Segundo, las 5 reglas de oro no son papeleo, son un sistema que funciona y salva vidas. Tercero, el interruptor diferencial y una buena puesta a tierra no son opcionales, son indispensables. Al final, la seguridad es una suma de cosas: tecnología, normas y sobre todo una conciencia personal del riesgo en todo momento. Y todo esto nos deja con una pregunta final. Una reflexión para cada quien. Sabiendo todo esto, ¿qué tan segura es la instalación eléctrica en casa o en el trabajo? Porque la seguridad no es algo que simplemente está ahí. Es algo que se construye día a día, aplicando precisamente todo lo que acabamos de conversar.